Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra del Señor y lo vamos a hacer en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Segunda de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Este día, hermanos, comenzamos, hermanos, las doctrinas. Y pues vamos a comenzar con el primer tema de nuestro manual de doctrina, que es la inspiración de las Escrituras. Oiga, la inspiración de las Escrituras. Yo creo, hermanos, que nosotros como creyentes creemos, hermanos, que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, debemos de apreciarla. Amén. Debemos de estudiarla. Debemos de obedecerla y confiar plenamente en ella. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Hermanos, nosotros confiamos que la palabra que tenemos ahí escrita en nuestra Biblia es la palabra de Dios escrita. Mire qué bonito. Entonces, ya que la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces, hermano, es la máxima autoridad para todos los asuntos de fe. O sea, significa que dentro de la comunidad cristiana, dentro, hermano, de nuestras congregaciones, la Biblia debe de ser, o es, hermano, la autoridad para todos los asuntos relacionados con la fe cristiana. Nosotros no tenemos otro libro, hermano, que hay que irlo a consultar para ver qué dice Dios ahí. No, el libro que habla o que nos tenemos, hermano, como la palabra de Dios es la Biblia. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, desestimarla es desestimar a Dios mismo. O sea, hermano, depende cómo nosotros tratemos a la Biblia, depende cómo nosotros valoremos la Biblia, así estamos valorando a Dios, porque esa es tu palabra. Lo que ahí tenemos escrito, hermano, no es un cuento, no es una historia, hermano, que alguien se la inventó. Hermano, esa es la palabra de Dios. Hermano, Dios, hermanos, nos ha dado la Biblia. Y eso es una prueba de su amor para nosotros. Mire, hermano, Dios nos ha dado la Biblia. Y eso, hermano, es una prueba del gran amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios la comunicó a la humanidad. Y, hermano, Dios nos comunica ahí en su palabra cómo es Él, en su carácter y en su amor. O sea, si nosotros queremos conocer cómo es Dios, si nosotros queremos conocer el carácter de Dios, lo vamos a conocer a través de su palabra. Ahí podemos conocer cómo es Dios, el carácter de Dios. Entonces, hermano,
¿Y cómo podemos tener, hermano, la confianza de que la Biblia es palabra de Dios? Veamos, esto es lo que vamos a ver en esta hora, hermano. La Biblia contiene todo lo que la humanidad necesita saber sobre Dios. Usted no necesita irle a preguntar a alguien sobre cómo es Dios. Usted lo tiene aquí en la Biblia, en su palabra. Entonces, mire, hermano, la Biblia no es solo un buen libro. Hay personas, hermanos, que tienen a la Biblia como tan sagrada que mejor no hay que tocarla porque nosotros somos pecadores y ahí dejémosla, ahí que esté. No, hermano, el Señor ha permitido que hoy más que nunca todos podamos tener una Biblia. Todos. Dios ha permitido, porque mire, hermano, yo creo en la soberanía de Dios. ¿Cuántos creen en la soberanía de Dios? Creer en la soberanía de Dios significa que Dios, hermano, tiene el control de todo. Y Él, hermano, ha permitido que su palabra esté al alcance de todos. Fíjese que en la época de los discípulos, ni uno de ellos, oiga bien lo que le estoy diciendo, ni uno solo de los discípulos ni de los apóstoles tuvieron el privilegio que nosotros tenemos de poder tener la palabra de Dios toda en un solo libro. Ellos no pudieron. Era completamente difícil. ¿Por qué era difícil? Porque los pergaminos eran caros. La escritura, hermano, acuérdense que en esa época todavía no se había inventado la imprenta. Y toda la escritura era, hermano, pasada a mano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la escritura, todos los libros de la Biblia, hermano, eran escritos a mano. ¿Cuántos han oído hablar, hermano, de los intérpretes de la ley en la época de Jesús? Estaban los escribas, oiga bien la palabra, escribas. En la época de Jesús, hermanos, encontramos a los escribas. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, ellos, hermanos, eran hombres que se dedicaban, hermano, a pasar la Biblia a mano. El Antiguo Testamento, pues. Lo que era, hermano, la ley de Moisés, los profetas. Ellos la escribían, hermano, letra por letra. Y era tan interesante, hermanos, que ellos sabían cuántas letras tenía cada libro. Esos eran los escribas. Pero entonces, hermanos, como les digo, nosotros hoy tenemos el privilegio de poder tener la palabra de Dios hasta en los teléfonos. ¿Cuántos tienen un teléfono aquí? Todos. Ahí tenemos la Biblia. Y si alguien no puede leer, tiene hasta la oportunidad de oírla. Porque ahora la Biblia, hermano, ahí dice, ahí tiene, si queremos que ella sola se lea, miren lo que estoy diciendo, hermano. Si queremos que ella nos hable, le presionamos ahí, quiero oír todo el libro de Mateo. Usted le presiona ahí y empieza a oírlo. Mire, empieza a hablar Mateo. Toda la Biblia, la gente ahora tiene la oportunidad, la bendición de poderla oír toda, si tiene la dificultad de que no puede leer. Mire qué bonito, hermano.
O sea que Dios, hermano, en su soberanía ha permitido que su palabra, hermano, llegue a toda persona. Alguien no va a decir, mire, fíjese que yo, porque como no podía leer, no tenía la Biblia. Está bien, pero la podía oír. Hermano, ¿qué tiene la Biblia que la distingue de todos los demás libros que se han escrito? Oiga, hermano. ¿Qué tiene la Biblia que la distingue de todos los demás libros que se han escrito? Hermanos, esa es una pregunta. Otra sería, ¿cómo podemos saber que la Biblia es palabra de Dios y no solamente es un libro normal, común o un buen libro? Bueno, veamos eso. La Biblia misma afirma ser la palabra de Dios. Oiga, hermano, la misma Biblia, ella misma afirma que es palabra de Dios. Veamos, hermano, bueno, el texto que leímos en un comienzo, en 2 de Timoteo 3:16, mire cómo dice ahí. Toda la escritura. También aquí podemos ver que a la palabra de Dios se le llama escritura, o sea, a la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Oiga, aquí nos está diciendo que la escritura, o sea, la Biblia, es inspirada. Porque hay que entender esa palabra, hermano. ¿Qué significa la palabra inspirada? Veamos, hermano. Etimológicamente vamos a ver esa palabra. La palabra inspiración, en el contexto bíblico, proviene del idioma griego, esa palabra inspiración. Y significa, oiga, exhalar o soplar. Cuando nosotros decimos inhalar, inhalar es hacia adentro. Exhalar es hacia afuera. Entonces, cuando aquí dice que la palabra inspiración significa exhalar, es sacar o soplar. Eso significa que la palabra de Dios fue soplada. Entonces, la inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia realmente es palabra de Dios. Mire qué bonito, ¿no? Entonces, mire, hay algunas personas que creen que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no. ¿Cuántos han oído eso? Hay personas que dicen, no creo que toda la Biblia sea inspirada. Para algunas cosas sí, otras no, dice alguien. Pero veamos qué dice el Señor. Porque, hermano, a nosotros lo que nos debe de interesar es lo que la palabra de Dios diga. Lo que Dios dice es lo que tiene valor. Porque alguien nos puede decir, no, es un buen libro, pero es que no todo hermano le va a creer que es otro. Bueno, ahí mismo, como le digo, en el mismo versículo que acabamos de leer, dice toda. ¿Sí o no? Ahí dice toda. Miren, algunas partes de la Biblia o de la Escritura son inspiradas, algo otras no. No, ahí no dice así. Ahí dice toda la Escritura, toda. De pasta a pasta, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces la Biblia demuestra por sí misma que es palabra de Dios.
Ella misma está diciendo que es palabra de Dios. En la primera carta a los tesalonicenses, si usted me acompaña ahí, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mire cómo dice ahí. Primera de Tesalonicenses 2:13. Ya aquí, hermano, nos habla el apóstol Pablo, y mire cómo dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Oiga esta parte, hermano, oiga esta parte de lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo dice, por lo cual también nosotros, hablando de nosotros en el sentido de los apóstoles que predicaron la palabra, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, o sea, lo que nosotros les hablamos, está diciendo Pablo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, aquí lo que está diciendo Pablo, que cuando él llegó a predicarles a ellos, él dice ahí que él le da gracias a Dios porque todos los que oyeron su mensaje, ellos recibieron esa palabra no como palabra de él, sino que ellos dijeron, no, esa es palabra de Dios. Hermano, qué bueno es cuando nosotros, hermano, cuando oímos la palabra, sabemos que Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Porque es su palabra la que estamos oyendo. Y esa palabra, allí dice, actúa en vosotros los creyentes, dice. O sea, esa palabra, hermano, transforma nuestra vida. Esta palabra, hermano, nos hace, hermano, pensar diferente. Entonces, como vemos, hermano, la misma escritura, ella misma está afirmando ser palabra de Dios. Ese es un testimonio, hermano, que está dentro de la misma Biblia. Un testimonio, hermano, que está dentro de la misma palabra de Dios, donde ella afirma que es palabra de Dios. Y la Biblia, como palabra de Dios, tiene el poder de cambiarnos. Mire qué bonito, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire, la Biblia, como palabra de Dios, tiene el poder de cambiarnos. ¿Cuántos han sentido, hermano, que a través de la palabra de Dios usted ha cambiado? Cuando la oye y dice, no, esa palabra es para mí, Dios me está hablando a mí, Dios quiere que yo cambie, Dios quiere que yo avance, Dios quiere que yo no me detenga. Hermano, es que la palabra de Dios nos habla. Y como le digo, la palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos, de transformarnos, de hacernos hombres y mujeres diferentes. Mire el Salmo 19, hermano. Leamos el Salmo 19. Abra su Biblia ahí. Salmo 19, versículo 7. Mire lo que dice ahí. Salmo 19, versículos 7 y 8. Aquí el salmista, hermano, miren lo que nos va a decir aquí. Otra manera, hermanos, en la cual es nombrado la Escritura o la Biblia, también se le llama la ley. Aquí en este caso, en el Antiguo Testamento, le llaman la ley de Dios.
pero se está refiriendo a las Escrituras, la ley de Dios. Y mire cómo dice aquí el salmista. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Miren, que convierte el alma. Miren, el testimonio de Jehová es fiel, dice, que hace sabio al sencillo. Mire qué bonito, hermano. Eso significa, hermano, que la palabra de Dios tiene poder, hermano. Mire, es perfecta, convierte el alma, es fiel, que hace sabio al sencillo, a la persona común. Hermano, yo conocí a un hombre en un instituto de teología. Ellos daban consejería bíblica, pero yo miraba a ese hombre, que por cierto se llamaba Florentín. Florentín era el nombre de él. Y mire, puro licenciado, hermano. Así bien bonito. Y cómo hablaba, sus expresiones, cómo explicaba la Biblia. Y cómo, hermano, él era muy educado. Y lo que le quiero decir es que en una oportunidad vengo yo y platicando con él, llegué a la oficina por ahí. Y platicando con él, no sé cómo vino la plática acerca de los estudios seculares. Y me dice él, ¿usted hasta qué año cree que yo hice en mis estudios? No, usted es un hombre preparado, le digo yo. Pues no, me dijo así. Así me lo así, aquí claro. Fíjese que a mí me gustó esa actitud de él. Porque, hermano, muchas veces, hermano, queremos mostrar a veces lo que no somos. Pero él abiertamente me dice, no, hermano, yo ya pudiera decirle, mire, yo tengo aquí, yo tengo. No, yo no tengo más que cuarto grado. No le miento, yo me quedé sorprendido. ¿Cómo le digo yo? Pero es que usted domina muchas cosas, su manera de hablar, su léxico es... O sea, yo me quedé sorprendido. Mira, yo no he hecho más que cuarto grado, me dijo. Tiene una gran sabiduría, dije yo en mi mente, va. Y es, hermano, lo que nosotros podemos ver aquí, que dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, personas, hermano, que uno las ve y uno, hermano, puede pensar lo que quiere. Hay mucha gente preparada, no le voy a decir que no. Pero, hermano, Dios nos puede preparar de una manera impresionante. Y uno dice, no, hombre, ¿y quién le enseñó a predicar a ese hombre? O a esa mujer, o cómo es que domina esto. Es, hermano, la palabra de Dios, que tiene poder de transformar, tiene poder, hermano, de hacernos personas capacitadas. Continúa el Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Mira, ahí está hablando, hermano, de rectitud, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si hay algo que nos puede alumbrar los ojos, es la palabra de Dios, hermano. Si a nosotros ya no vemos, hermano, si nos hemos quedado a oscuras, debemos de leer la palabra de Dios, porque esa abre los ojos, dice. Y no está hablando de ojos físicos, hermano, está hablando de los ojos espirituales. Porque alguien puede tener, hermano, un grande ojote, y no ver nada, porque se ha quedado ciego. Y ahí dice que alumbra los ojos. Veamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo, hermano,
pensaba o qué decía acerca de las Escrituras. Porque hemos visto aquí, hermanos, que la misma palabra de Dios da testimonio de que ella es palabra de Dios. O sea, en la misma Biblia encontramos, hermanos, esos testimonios, donde la Biblia afirma ser palabra de Dios. Pero ahora veamos qué decía nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo confirmó la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Oiga, veamos aquí en San Mateo capítulo 5 versículo 17. Veamos, hermanos, qué nos dice San Mateo 5, 17. Mire cómo dice ahí, hermano. San Mateo 5, versículo 17. Mire lo que dice el Señor, hermano. El Señor Jesús era muy respetuoso de la palabra. Era obediente. Dice, no penséis, dice el Señor, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero mírenlo cómo está poniendo el Señor la palabra de Dios. Él está diciendo, le está dando un valor como palabra de Dios inspirada. O sea, hermanos, que cada palabra que ahí está escrita, aquí dice el Señor, una jota, ni una tilde. O sea, está hablando, hermano, de elementos pequeños, hasta el más pequeño detalle, minúsculo o signo de puntuación, pudiéramos decir, son importantes como palabra de Dios. Miren, o sea, en estos versículos Jesús está reforzando la veracidad de las Escrituras. Jesús no decía, no, hombre, ahí dice así, pero no, él, hermano, sabía que lo que Dios había hablado era palabra de Dios. Jesús mismo nos dice qué debemos hacer, hermano, sabiendo que tenemos la palabra de Dios a disposición, que tenemos la palabra de Dios, hermano, ahora más que nunca, hermano, en todos los recursos. Porque, hermano, antes, si uno quería tener una Biblia de otra versión de la Escritura, tenía que irla a comprar en físico. Quisiera una Biblia, otra versión de la palabra, decía la Dios habla hoy, la traducción viviente, la NBI o algo otro. Hermano, usted tenía que irla a comprar. Pero ahora, si usted quiere estudiar la palabra, solo abre el teléfono, mire, y aún ni siquiera bajar una aplicación en el mismo Google le dicen uno, pero es digamos lo mismo. Usted abre Google y le pone ahí cualquier versículo de la Biblia. Y lo primero que le va a hacer es tirárselo en la Reina Valera 1960, así cae de una sola vez. Pero allá arribito usted le pone ahí versiones de la Biblia y va a ver como una cantidad grande. Pero ¿qué significan las versiones de la Biblia?
Algunas versiones lo que han hecho, hermano, es facilitar el lenguaje para que sea más entendido a nosotros. Para que lo entendamos bien, hermano. Eso es lo que se pretende con las escrituras, no cambiarle nada. Porque las sociedades bíblicas se encargan de que la escritura, hermano, no sea alterada, porque es cierto que puede cambiar la manera de decirse, pero no el sentido que el Espíritu Santo quiere dar a entender, porque esta es otra cosa. O sea, lo que hacen es, porque si nosotros leyéramos, no sé si algunos alguna vez han leído una Biblia de la Reina Valera de 1909, hermano. Si usted lee, si usted tiene la oportunidad, bueno, ahí está, usted la puede ver en los teléfonos. Lea Reina Valera 1909, usted se va a dar cuenta que el lenguaje que tiene esa Biblia es diferente. ¿Pero por qué es diferente? En primer lugar, porque las Biblias que nosotros tenemos fueron hechas de latín. Y si usted lee cabal, va a ver que el lenguaje que se usa es el español, pero de España. Nosotros no hablamos como ellos hablan. Sin embargo, ahí lo leemos, porque nosotros no decimos vosotros, no, nosotros no decimos vosotros. ¿Estáis aquí ustedes? No decimos así nosotros. Este es un lenguaje de España, español de España, castellano. Nosotros no hablamos así. Pero lo que hace, hermano, estas versiones de la Biblia, ¿vea?, es facilitarnos el entendimiento, facilitarnos, hermano, que para nosotros sea más entendida la escritura. Pero bueno, San Juan 5:39, Jesús mismo nos da una recomendación que debemos de hacer como creyentes, sabiendo que la Biblia, la escritura, es palabra de Dios. Mire qué dice Jesús aquí. San Juan 5:39 dice: escudriñad. Mire, aquí está esta palabra, hermano. Si esta palabra, si este versículo lo pasáramos al idioma en que Jesús lo habló, que era el arameo, hermano, muy probablemente no diría escudriñad, porque esta es una palabra también española. Pero veamos esto. Dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros, nosotros aquí diríamos porque a nosotros nos parece, pero ellos dicen, pero a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí lo que podemos ver aquí, hermano, es el testimonio de Jesús que está diciendo el Señor acerca de las escrituras, de su palabra, hermano, que nosotros debemos de valorarla, hermano, escudriñarla. Y escudriñarla no es una palabra que signifique leerla. Escudriñar habla de buscar más profundamente. Casi unos dicen que esta palabra casi se pudiera decir como expulgar, por ponerle un lenguaje así, es de buscar. Entonces ahí dice escudriñar. Es más que leer. Entonces las escrituras tienen un autor, voy a decir esto también, hermano, que las escrituras tienen un autor humano y uno divino.
Amén, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos dio el privilegio de usar al ser humano para poder escribir lo que Dios les inspiró. Amén. Y como ya expliqué que era la inspiración, hablaba de que era exhalar o soplar. O sea, eso, hermano, era un soplo de Dios. Pero voy a detenerme un poco aquí. Como nosotros no tenemos las versiones originales de la Biblia, nosotros no vemos la diferencia de cómo escribía cada autor de la Biblia, hermano. No lo notamos porque nosotros ya no tenemos los originales. Pero en los originales sí se podía notar cómo escribía Pablo, cómo escribía Lucas, cómo escribía hermano Santiago, porque cada uno de nosotros escribimos distinto. Aquí no hay nadie, y no estoy hablando, hermano, de la caligrafía, ya de los ganchos y de lo bonito de las letras, no estoy hablando de eso. El estilo con que hablamos, con que comunicamos las cosas escritas, no escribimos igual. Pero nosotros no lo notamos en las Biblias que nosotros tenemos, porque no son los originales. Se cree que el escritor que mejor escribió, voy a decirlo así, redactó, o que escribía mejor el griego, con que fue escrito el Nuevo Testamento, fue Lucas, porque era un médico, Lucas. Y se cree que Lucas fue un hombre que fue el que mejor redactó, el que mejor escribía en su época. Después le siguió Pablo, según, hermano, los estudios teológicos. O sea, leer los originales de ellos era según ellos dicen, era algo glorioso, porque escribían de una manera increíble, hermano. Yo sé, hermano, que a veces cuando nosotros leemos un libro, uno dice, qué bonito escribe este. Nosotros notamos, qué interesante cómo escribe este hombre. O sea, dan ganas de leer. O sea, hay veces que usted se pone a leer algo rápido y le quita la gana, porque como que, hermano, es cierto, no todas las personas escriben igual. Uno puede leer un libro y dice, qué interesante, no me ganas de leer otros libros de este tengo. Porque cada uno escribimos diferente, según la gracia de Dios. Como le digo, hermano, las escrituras tienen un autor humano, en este caso, vea, los que Dios les dio el privilegio, no puedo decir los apóstoles porque no todos fueron apóstoles. Por lo menos en el caso de Lucas, tampoco Lucas era judío. Lucas no era judío. Lucas era gentil. Y alguien diría, no, todos los escritores de la Biblia eran israelitas. No. Porque Dios hace como Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Entonces, aunque la Biblia fue escrita por hombres, ellos escribieron lo que Dios les inspiró. Y no fue un dictado, hermano, porque hay también una corriente. Pero la inspiración no habla de un dictado. Pero miremos acá. La Biblia fue escrita por hombres, es cierto. A veces la gente le dice, sí, la Biblia la escribieron los hombres. Es cierto. Pero esos hombres eran hombres especiales porque Dios los eligió para inspirarles su palabra para que la escribieran. Y mire qué bonito, hermano, ellos escribieron lo que Dios les inspiró, lo que Dios
les sopló. Segunda de Pedro, si usted me acompaña ahí a la carta de Pedro, veamos qué dice Pedro ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mire qué bonito cómo explica esta parte Pedro aquí. Dice segunda de Pedro 1:21. Porque nunca, oiga esta parte, porque nunca la profecía, aquí hay que entender esta parte, fue traída por voluntad humana. Aquí la palabra profecía, cuando nosotros oímos esa palabra, siempre pensamos en una profecía que alguien esté hablando aquí. Aquí está hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es profecía, es palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Oiga, la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Yo voy a escribir. Miren, bueno, voy a decir esto. Escritores o hombres que escribieron cosas bíblicas, voy a decirlo de esa manera, o historia bíblica, hay una gran cantidad, hermano. Está el Evangelio de Tomás, están unas profecías de Enoc, la Biblia católica tiene a los Macabeos, Sabiduría, Judith, otros libros, hermano. Mire, libros que fueron escritos aparte de la palabra que nosotros tenemos, hay una gran cantidad. Pero a la hora de examinarlos, a la hora de leerlos, aunque hablaban de Dios y de historias y de cosas que pasaron, el Espíritu Santo se encargó de que solamente fueran seleccionados los libros inspirados por Dios. Esto es increíble, hermano. Tuvieron no solamente que decir, que aquí habla de Dios, también metámoslo. No, hermano. Aún los libros de Macabeos, que los Macabeos, hermanos, eran unos guerreros, digámoslo así. Hombres que se levantaron y liberaron al pueblo judío en una época antes de Cristo. Entonces esos hombres que eran hombres de Dios, que amaban a su pueblo, ahí están los libros, ahí aparece, hermano, la historia de los Macabeos. Está en la Biblia católica. Usted ahí puede buscar esos libros, primera y segunda de Macabeos. Muy bonita esa historia. Habla del pueblo judío, hermano. Pero el Espíritu Santo consideró que era un libro que era muy valioso, pero no podía pertenecer al canon sagrado de las Escrituras. Ahí están en la Biblia, son muy bonitos. Pero aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, allí, hermano, en la palabra de Dios no hay voluntad humana. Que por ganas mías yo voy a escribir esto y va a estar en la Biblia. No. Dice ahí, sino que los santos, en primer lugar aquí, miren, sino que los santos hombres de Dios, eso es lo primero, eran hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire qué bonito, hermano. Entonces este versículo nos ayuda, hermano, a comprender que aunque Dios utilizó a los hombres con sus distintas personalidades, oiga,
¿Sí o no que Dios, hermano, nos puede usar a todos en este lugar? Sí, pero no todos tenemos la misma personalidad. Todos somos diferentes, porque Dios, hermano, no quiere máquinas que todas sean igualitas. No, hermano. Todos somos distintos. Dios utilizó a estos hombres, hermano, voy a decir esta palabra, no anulando su personalidad, no anulando sus cualidades y capacidades. Porque como le dije, la mayoría de los escritores de la palabra escribían distinto. Quizás pudiéramos decirle el que escribió más sencillo de todos, yo creo que fue Pedro. Porque Pedro era un artesano. Quizás antes aprendió a escribir el idioma. Mire, si solamente pensar en El Salvador en los años de 1900, que casi ni había en la escuela, la mayoría de gente no podía ni leer. No se podía. No le interesaba a la gente si no le hacía falta. No, ¿y para qué? Si yo para ir a arrancar toda esa milpa, ¿para qué voy a aprender las matemáticas? Dale, aquí me quedo tranquilo. Era verdad. Pero mire, Dios utilizó a estos hombres con sus distintas personalidades, pero Dios inspiró divinamente, oiga, Dios inspiró divinamente cada palabra que ellos escribieron. Ahí vemos, hermano, en la palabra de Dios, el poder de Dios, hermano. Que aunque han querido destruir la palabra, aunque han querido quemarla, aunque han querido, hermano, hacerle de todo, no han podido, porque la Biblia, la palabra de Dios, es indestructible, hermano. Mira, hay gente que destruyen todos esos libros, hermano. ¿Quién iba a creer que la primera imprenta, el inventor de la imprenta, cuando todavía no existía la imprenta, quien inventó la imprenta fue un hijo de Dios, un cristiano, pues? Y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Hermano, qué increíble. Yo cuando leo todas esas historias y cuando me voy a buscarla, hermano, yo me quedo sorprendido. Qué bonito. Entonces, hermano, Dios utilizó no solamente las manos de los hombres que escribieron la Biblia, sino también sus ideas, su cultura, sus temores, sus anhelos, todo. Ahí va. Entonces, hermano, ya para finalizar, concluimos entonces, hermano, que la Biblia toda es palabra inspirada por Dios, de pasta a pasta. Y eso, hermano, nos da una responsabilidad, que tenemos la palabra de Dios y debemos, hermano, como le dijeron al profeta, cométela. Así de una manera así, algo. Así le dijeron al profeta. Pero ¿qué es lo que le estaban diciendo? Comámonos la Biblia, leámosla. Porque cuando más Biblia tenemos, cuando más palabra de Dios tenemos, vamos a caminar conforme a esa palabra que está dentro de nosotros. Entonces la Biblia como palabra de Dios debe ser la norma suprema de doctrina y conducta para todo cristiano. Hermanos, la Biblia es nuestro manual, hermano. Amémoslo. Leámoslo,
y pongámosla en práctica. Cerremos los ojitos, hermano. Cerremos los ojos y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra, de poder leerla, de poder estudiarla, Señor. Dios mío, ayúdanos a valorar tu palabra, Señor, a amarla, Señor, a asimilarla. Señor, ayúdanos a valorar tu palabra, que no caiga a tierra tu palabra, que podamos retenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sea nuestra norma de vida